Le damos gracias al Señor por una noche en su casa. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vaya buscando en su Biblia en San Mateo capítulo 21. San Mateo capítulo 21, versículo 12. Estaba muy emocionado cantando y ya noto que me quedé medio sin voz. Se empieza a poner más gruesa la voz. Me sale voz más de hombre. Yo llegué medio tarde al reparto de voces, pero cuando se me va la voz queda bárbaro, más gruesita. Mateo capítulo 21, versículo 12. Cuando lo encuentren, me avisan. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Jesús. Vamos a estar medio picante, me parece. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, cuando entró en el templo y vio a los mercaderes que vendían, porque se había instalado ya la costumbre en aquel lugar de poner sus puestos de venta, por decirlo así, ¿no? Los que vendían palomas, los cambistas o los que cambiaban el dinero de aquel tiempo. Y estaban en el lugar santo, ¿no? Estaban en el lugar que era para honrar a Dios. Y esto nos lleva a pensar una cosa: si Jesús al templo, cuando entró en el templo, Él dijo: esto es una cueva de ladrones, nos tendría que hacer nosotros reflexionar sobre cómo nuestra vida está delante de Dios. Porque si el lugar que en teoría tenía que ser dedicado a Dios, el lugar que en teoría tenía que ser un lugar para honrar a Dios, se había convertido, y no lo dijo cualquiera, lo dijo Jesús, en una cueva de ladrones, nuestra vida no se puede transformar también, a pesar de ser creyentes, a pesar de ser cristianos, a pesar de querer honrar a Dios. No se puede transformar nuestra vida en una especie de cueva de ladrones. Porque cuando hablamos de cueva de ladrones, no solo hablamos del ladrón natural, ¿no? Sino que Jesús llamó también ladrón a otro ser, aquel que anda dando vueltas siempre, dice la Escritura, buscando a quien devorar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe que hay una gran diferencia entre asistir a la iglesia y que uno se convierta en iglesia? Asistir a la iglesia, podemos asistir todos. Todos podemos venir a la iglesia. Cualquiera puede ir a la iglesia. Y a cualquier iglesia. Póngale en el título que quiera. Pero convertirse en iglesia, no cualquiera se convierte en iglesia. Y eso marca una gran diferencia en nuestra vida. Jesús, cuando entró al templo y empezó a ver todo lo que pasaba, y que había en el templo mucha gente. Había muchísima gente. Si lo trasladásemos a nuestro tiempo, diríamos una iglesia grande y llena de gente. Llenísima. Y estaba llena y seguía llegando gente. Pero estaba llena de corrupción. Lo santo se había profanado. El pecado había entrado en aquel lugar. Se había cambiado la santidad por el pecado o por cualquier otra cosa. Porque
pasaban diferentes cosas en ese lugar. Se cambió la esencia de la búsqueda de Dios por cualquier cosa. Y eso que en ese lugar, todos los que estaban ahí adentro, todos los que estaban en ese lugar, o la gran mayoría, creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Tenían su reunión, tenían sus sacrificios de animales, o sea, según la ley de Dios, estaban haciendo en apariencia las cosas bien. Porque es lo que ellos pensaban, o sea, estaban los sacerdotes, estaban los levitas, seguramente que estaban los fariseos, los escribas por ahí dando vuelta, tenían sus animales para sacrificarlos, tenían todo lo que supuestamente la ley decía que tenían que tener, el templo, el altar del sacrificio, todo estaba en orden, aparentemente. Toda su actividad estaba en orden, estaba bien, pero en apariencia. Porque cuando Jesús entró en ese lugar, no vio orden, vio caos. No vio gente rindiendo culto a Dios. No vio gente honrando a Dios. No vio a nadie conforme al corazón de Dios, como dice la Escritura. Sino que lo que vio fue simplemente una cueva de ladrones. ¿Quién vive? Y esto nos enseña algo. Que la iglesia puede incluso estar llena de gente, llena de actividades, llena de un montón de cosas, pero puede simplemente ser una cueva de ladrones. Y no porque estemos robando dinero, sino porque lo que estamos robando es lo espiritual, cambiando lo espiritual por a veces incluso lo emocional, o incluso hasta puede convertirse en una especie de comercio espiritual. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, Jesús dijo, esto es una cueva de ladrones. Ahora nosotros tenemos que reflexionar, porque iglesia, ¿qué es iglesia? Cada uno de nosotros. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del conjunto de los cristianos, pero somos iglesia individualmente, cada uno de nosotros, cuerpo de Cristo, casa de Dios. Y entonces nosotros tenemos que mirarnos como a un espejo. Usted se mira al espejo, se levanta en la mañana y se mira al espejo. ¿Y qué ve? Nada lindo, porque a la mañana nadie es lindo, dijo. Cuando recién se levanta. Pero nosotros nos tenemos que mirar al espejo y ver la realidad. Si usted no se mira al espejo y sale a la calle, ¿cómo va a salir, no? Con todos los pelos así. Ahora usted no se está viendo. Todos los demás lo ven, pero usted no se ve. Y usted está, seguramente que usted está todo bien, porque si usted no se ve, está todo bien. Ahora todos los demás lo miran seguramente raro, porque está todo despeinado, las lagañas, los ojos pegados, ¿no? Capaz que hasta la almohada lleva pegada. Pero si usted se mira al espejo, ve la realidad. Y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer cada día de nuestra vida, mirarnos al espejo. Pero al espejo que es la palabra de Dios. Y mirarnos al espejo y dejar que el espejo nos confronte con la realidad. Y ver la realidad de lo que somos, ver la realidad de lo que hay en nuestra vida, ver lo feo que estamos, lo desprolijo, lo despeinado, las lagañas en los ojos, que nos muestre todo. No negar la realidad, sino que realmente nos muestre. ¿Para qué? Para que a partir de ahí nosotros podamos empezar a honrar a Dios. No puedo yo honrar a Dios si primero no empiezo a ver mi vida como está delante de Él.
¿Quién vive? Cristo. Vamos a compartir en Mateo, capítulo 7, versículo 24. Jesús aquí habla de unas casas y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué casa estás edificando? Porque cuando uno se hace un poquito una imagen mental de esto, uno se puede imaginar dos casas. Ahora, imagínese dos casas, pero exactamente iguales. ¿Vio como cuando hacen los barrios que hacen todas las casitas iguales? Dos casas exactamente iguales. Iguales. Con una sola diferencia. Una está construida sobre un cimiento firme, que es la roca, y otra está construida sobre un cimiento blando, que es la arena. En apariencia están bien las dos. En apariencia son exactamente iguales. Para el que las mira dice, son iguales. Ahora, ¿cuándo se va a ver la diferencia entre esas dos casas? ¿Cuándo se va a ver realmente dónde están construidas cada una? Cuando venga la tormenta. Lo único que va a diferenciar a esas dos casas es la tormenta. La tormenta es la que marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando viene la tormenta, dijo Jesús, va a golpear. Y ahí la que esté sobre la roca va a permanecer. Pero la que está sobre la arena cae, porque no fue construida prudentemente. Aunque en apariencia era igual. Era igualita. Eso lo dice la Escritura cuando dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Son iguales. Hablan igual. Se visten igual. Se peinan igual. Iguales. Pero hay una diferencia clave, fundamental, que es el fundamento. Donde verdaderamente están cimentados. Y Cristo a nosotros no nos llamó a construir sobre nuestras emociones o sobre lo que a nosotros nos parezca construir. Nosotros como iglesia, Cristo nos mandó a construirla sobre el fundamento, sobre la roca, sobre la verdad de la palabra. No sobre la emocionalidad, no sobre las emociones. Como hoy se busca tanto la emoción. Pongamos muchas luces, pongamos colores, bajemos las luces. ¿Qué se busca? ¿Qué se está buscando? Un espectáculo. Te preparo el ambiente para que vos psicológicamente, emocionalmente, te quebrantes y haya una apariencia de algo que no está ocurriendo realmente. Hay gente quebrantada, llorando en la iglesia, que no está conociendo a Dios.
y lloran. ¿Y sabe por qué lloran? Por remordimiento. ¿Usted sabe lo que es el remordimiento? El remordimiento es morderse a uno mismo. Eso es remordimiento. ¿Alguna vez se mordió usted mismo? No, pastor, ¿cómo me anda mordiendo? No, pero la lengua, ¿se mordió la lengua? No que no hace, ¡ay, se va a morder! Va, no sé. Cada cosa no ve por ahí. ¿Se mordió la lengua? ¿Y duele? Duele, eso es remordimiento. El remordimiento se siente parecido al arrepentimiento, pero no es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el remordimiento me hace sentir dolor, pero no cambio. Lloro, me avergüenzo de mí mismo, pero no cambio. Eso es remordimiento. Cuando hay transformaciones, arrepentimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces mucha gente quiere una vida espiritual, quiere ir a la iglesia o quiere llenarse de Dios, pero no quiere pagar el precio. Quiere la emocionalidad, quiere ir al culto y llorar y llorar y llorar, pero vuelvo a mi casa y soy el mismo. Voy a mi trabajo y soy el mismo, voy a donde voy y soy el mismo, no hubo un cambio absoluto en mi vida. ¿Por qué? Porque solo hay remordimiento. No hay transformación genuina y quieren en el fondo de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio. Porque el precio que hay que pagar es obediencia a su palabra. ¿Querés autoridad? Obedece a la palabra de Dios. ¿Querés unción? Clava rodilla y orá. No, pero yo quiero que venga un profeta y me ponga la mano y ya tenga toda la unción. No, clava rodilla, orá, ayuná, pagá el precio. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? O sea, quieren la unción, pero no orar. ¿Quieren fruto? Pero ¿cómo está el árbol? No tiene raíces. No tiene raíces el árbol. Y entonces, hay algo que está mal. No tiene raíces el árbol. Quiero fruto. ¿Y la raíz cómo está? ¿Cómo está ese árbol? Seco. Seco está el árbol. ¿Usted sabe lo que es un fruto? Es la manifestación visible de un poder invisible. El fruto es la manifestación del estado de salud de la raíz. ¿Cómo yo sé si la raíz está sana? Mira el fruto. Si usted ve un buen fruto, ese árbol está sano, la raíz está sana. Pero si ve que no da fruto, el problema no está en la rama. Cuando no hay fruto, el problema no está en la rama. Si no hay fruto es porque el problema está en la raíz. La raíz, algo está pasando ahí. Por eso el árbol no puede dar fruto. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 1. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de
Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Hasta ahí. ¿Qué palabra vino a Juan? ¿Cuál es la palabra que vino a Juan? ¿Cuál es la palabra? Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Y Juan predicaba, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y mire esto, preparad el camino del Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted sabe que preparar el camino del Señor, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe para quién se preparaban los caminos? Para los reyes. ¿Por qué? Y porque los reyes venían en sus carros, y si el camino estaba feo, ¿cómo venía el carro? No tenía amortiguación, venía a los saltos el carro. Usted se imagina al rey ahí adentro del carro a los saltos, ¿no? Muy contento, no iba a llegar el rey a los saltos. Entonces, ¿qué se hacía? Se preparaban los caminos para el rey. Entonces iba gente y le cubría los pocitos, sacaba las piedras, bacheaba, tapaba los baches. Eran como los municipales. Preparaban el camino. Sacaban lo feo del camino para que el rey pudiera llegar a donde tenía que ir. El Señor, ¿qué le dice a Juan? Preparate el camino. ¿Y qué empieza a predicar Juan? Arrepentimiento. ¿Cómo preparamos el camino para que el Señor entre en nuestros corazones? ¿Cómo preparamos el camino para que el Señor entre en nuestros corazones? Con arrepentimiento. Saca las piedritas, tapa los pozos, bachea. Arrepintiéndonos le preparamos el camino. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor puede entrar a nuestra vida. Cuando yo me humillo delante de su presencia por causa de mis pecados, Él puede entrar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él verdaderamente puede entrar a nuestra vida. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de mis pecados, cuando yo me humillo verdaderamente delante de su presencia y clamo por el socorro divino para que me ayude a cambiar, que Él transforme mi vida, entonces el Rey entra, queda el camino limpio para que el Rey entre en mi corazón. Para que Él, cuando entra en mi corazón, como Rey que es, comience a gobernar sobre mi vida. Ya no es una emoción, no es remordimiento. Es Jesús habitando en mi corazón. Es Él habitando en nuestra vida. Es lo que significa ser casa de Dios. ¿Quién vive? Bendito sea el nombre del Señor. Dios transforma verdaderamente nuestras vidas. ¿Sabe lo que pasa? Que lamentablemente a veces la iglesia aprendió a imitar lo espiritual. Hemos aprendido a imitar
con nuestras emociones lo que es del Espíritu. Y por eso a veces podemos llorar y quebrantarnos y un montón de cosas, y después me levanto y voy a mi casa y soy el mismo. Mismo desgraciado de siempre, dijo. Porque son emociones que imitan, se parecen. Hasta el que ve también le parece. Pero la realidad la sabe el que lo está viviendo, el que vuelve a su casa, el que está en su día a día y sigue siendo igual. Y fue solo remordimiento. Pero una vida cuando realmente es transformada, cuando una vida verdaderamente es transformada por Dios, no queda igual. Algo pasa. Algo diferente empieza a ver en esa persona. Y no tiene una explicación. No hay mucho que explicar. Es simplemente que algo fue transformado en esa persona. Y eso que fue transformado hace que esa persona no sea la misma. No que va a ser perfecta, no, eso no existe. Pero ya no va a ser la misma. Porque no hay remordimiento solamente. Hay una transformación genuina, un arrepentimiento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lucas, bendito sea el nombre del Señor, 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y esto le decía Juan a los fariseos, a los sacerdotes o a quien fuera que se creyera espiritual. Y lo iba a confrontar o a escuchar a Juan. Y Juan le decía: hagan fruto, arrepiéntanse, no digan yo soy tal cosa, no piensen de ustedes la gran cosa. Hagan fruto digno de arrepentimiento, no se crean más que nadie. Porque estuviste llorando, no creas que eso es todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Fíjense, me encanta porque cuando vemos el mensaje de Juan, tan simple, tan sencillo, pero es lo más necesario, es lo que todo cristiano, creyente o el que quiera creer en Dios necesita. Una sola cosa en su vida: arrepentimiento. No fue a predicar un mensaje de prosperidad, no fue a predicar un mensaje de sanidad, no fue a dar un mensaje de avivamiento, no fue a dar un mensaje de, no sé, de lo que se le ocurra, de motivación, ¿no? Como hay ahora tanto mensaje motivacional, que parecen espirituales, pero son motivacionales. ¿Fue a dar algo de eso? No. Dijo simplemente una sola cosa: arrepiéntanse. El Señor ya está cerca, arrepiéntanse. Ya llegó el momento, arrepiéntanse. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Bendito es el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Nosotros somos templo, como dijimos, de Dios, casa de Dios, casa de Dios. Y yo meditaba en esta palabra y pensaba esto, ¿no? En el templo de Dios, ¿entraba cualquier cosa? ¿Entraba cualquier cosa en el templo de Dios? O sea, ¿cualquiera podía entrar como se le ocurría al templo de Dios? Podía entrar uno, no sé, en malla. Está bien, ¿no? Podía entrar alguno comiendo un sándwich de milanesa. No, había un protocolo. No podía entrar cualquiera ni de cualquier forma. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos en nuestra vida a veces cualquier cosa si somos templo de Dios? Si ahora el templo soy yo, ¿por qué me contamino con cualquier cosa? ¿Por qué se me ocurre meter en mi vida cualquier cosa? Y con cualquier cosa digo, es grande la lista, pero grandísima. Porque podríamos hablar desde lo que comemos, lo que tomamos, hasta y seguir por lo espiritual, ¿no? Es grandísima la lista, porque somos templo de Dios. Pero no lo pensamos, ¿no? No nos detenemos ni siquiera a veces a pensarlo. ¿Será que esto lo tendré que meter en mi vida? No lo mandamos nomás. Pero lo digo con seriedad y lo digo sobre todo en nuestra vida. Porque no nos detenemos a pensar. ¿Por qué lo hacemos? Porque no nos detenemos a pensar. Porque si alguien se detiene a pensar, no, pará, si esto es de Dios, esto es sagrado, ¿yo puedo hacer esto? ¿Puedo decir esto? ¿Puedo pensar esto? ¿Puedo meter esto en mi cuerpo? Si es de Dios. Pero no nos detenemos ni un segundo a veces a pensar, ¿no? Menos cuando es comida. ¿No? ¿Quién vive? A su nombre. Santiago capítulo 4, y con esto ya vamos terminando. Santiago capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Quién nos anhela celosamente? El Espíritu Santo de Dios, que dice, mora en nosotros, nos anhela celosamente. O sea, es celoso de nosotros. Por lo tanto, es celoso de lo que hay en nuestra vida. Celoso de lo que nos metemos adentro. Es celoso el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? ¿Por qué? Porque Él no quiere
una visita del Espíritu Santo. Dios no quiere entrar a visitarnos e irse. O sea, no es, venimos a la iglesia, listo, entró el Señor un ratito en mi corazón, volvemos a lo mismo, a llorar, siento remordimiento. Y después me voy. Y cuando me voy, lo dejé acá al Señor, no me acompañó. El Espíritu quedó acá, yo me fui para mi casa. ¿Señor quiere eso? No. Dios quiere estar con nosotros todo el tiempo, en nuestro corazón, aferrado a nosotros. Y por eso nos anhela celosamente. ¿Entiendes? El problema es que, como dije, la iglesia se pierde en la emocionalidad a veces. Se olvida de que hay algo que es genuino, que es el cambio, la transformación. La raíz, cuando se sana, todo el árbol se ve verde, lindo, da fruto. Pero por más que yo vea que aparentemente está bonito, pero si no empieza a dar un frutito, entonces fue solamente remordimiento. Y entonces la iglesia se acostumbra ¿a qué? A vivir sin Dios. ¿Vio cómo existe hoy la Navidad sin Jesús? Porque no me va a decir que la Navidad todos están acordándose de Jesús. ¿Quién se acuerda de Jesús en la Navidad? Los creyentes. Pero cuánta gente hay celebrando la Navidad y lo único que piensa en Navidad es arbolito y un gordo vestido de rojo. ¿No? No piensa en otra cosa. Y si tiene la suerte de ligar algo, un regalo, nada, la gente no piensa. O sea, hoy existe celebrar la Navidad, que sería el nacimiento de Jesús o el cumpleaños de Jesús, pero sin Jesús. Es como celebrar un cumpleaños, pero que el invitado principal, el que cumple años, no esté. O sea, se imagina, vamos a un cumpleaños, ¿dónde está el que tiene que soplar la velita? No está. Rarísimo, ¿no? ¿Dónde está el que tiene que cortar la torta? No está. Ponemos otro, de reemplazo, ponemos cualquiera que esté ahí primero. Total, la idea es comer y tomar. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Y ya está. Y nos olvidamos de lo que verdaderamente fuimos a hacer ahí. De lo verdadero. Entonces, el problema no es que el mundo esté lejos de Dios. El problema es que los cristianos muchas veces nos olvidamos de Dios. Vivimos sin Dios. Tenemos apariencia. Venimos a la iglesia. Hasta lloramos. Pero ¿dónde está nuestra vida espiritual, nuestra transformación? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? ¿Dónde está? Cuando yo veo la vida de los discípulos de Jesús, cuando ellos eran tocados por el Señor y le seguían, y cuando vino más aún el Espíritu Santo sobre ellos, no se quedaron quietos. Dijeron, vamos a quedarnos acá. No, empezaron a ir y empezaron a hablar y empezaron a predicar y a unos los metieron en la cárcel y a otros los azotaron y ellos contentos, gloria a Dios, fuimos azotados por causa del Señor. No estaban guardados en sus casas, no estaban quietos, estaban buscando a ver a quién extenderle una palabra o una mano. ¿Qué puedo hacer? Pensaban. Esteban, el mártir, que ni siquiera era un apóstol, pero dice que todos lo conocían, todos tenían buen testimonio de él.
Y no buscaba un cargo. No buscaba que lo llamen el apóstol o el profeta. Ni siquiera el pastor o el anciano. Él no, era un joven que amaba a Dios y todos los días hacía la obra de Dios. Y todos lo conocían porque hacía la obra de Dios. Pero no tenía un cargo, no lo necesitaba. No necesitaba un puesto para sentirse importante. Él era importante. Era tan importante que dice la Escritura que cuando lo estaban apedreando, él dice que vio los cielos abiertos y vio a Dios ahí sentado en su trono y a Jesús a la diestra. Toma mate, ¿quién lo vio? Él. Y no era apóstol, no era profeta, no era nada. Pero para Dios era importante, porque lo que él hacía era importante para Dios. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? Nosotros como iglesia tenemos que primeramente aprender a vivir en su presencia, no en nuestras emociones, sino en su presencia. Nuestras emociones son complicadísimas. Por eso dice la Escritura, el corazón del hombre es engañoso más que muchas cosas, porque somos re complicados, hermanos. Nuestras emociones son complicadas. El ser humano es complicado. Uno de Boca, el otro de River. Uno de Chacarita, vaya a saber por qué. No sé. Somos complicados. Pero Dios, cuando toca nuestra vida, nos transforma, nos enseña, nos hace dar cuenta de que no son emociones ya. No es si quiero hago, si no quiero no hago, es voy, lo hago porque lo tengo que hacer para el Señor. Voy por Él, lo hago por Él. Mirá, ni ganas tengo, pero voy por Él. Lo hago por Él, me esfuerzo por Él, me levanto por Él. Todo lo que uno hace, lo hace por Él. Por eso dice hacerlo todo como para el Señor. Vas a trabajar y hacelo para el Señor. No tengo ganas de levantarme a trabajar, me levanto. ¿Por qué? Porque lo hago para el Señor. Lo hago por Él, porque Él me amó, porque Él dio su vida por mí, porque Él me transformó, porque Él me dio una nueva oportunidad. Y lo hago por Él. Eso es ser iglesia. ¿Quién vive? A su nombre. Que no seamos una iglesia vacía. Que nuestros corazones no estén lejos de Dios. Que podamos estar todos los días cerca de Él. Que todos los días podamos ir a mirarnos a ese espejo. Que es su palabra. Y que nos diga, no importa lo que nos muestre. Que nos muestre la verdad. Y que sepamos aceptar esa verdad. Que estamos como estamos, no importa. Pero honrando a Dios. Si me veo en el espejo despeinado, bueno, agarro un peine y me peino. Me limpio, me lavo, porque Él me limpió otra vez su sangre. Y salgo a la calle, al mundo, porque es donde Jesús nos dejó, en el mundo, para hacer su obra, para hacer iglesia, para mostrar su luz, para que seamos sal. ¿Quién vive? A su nombre.